Clínica Santa María, y hace ya, y hace ya muchos años ya la doctora Irazoki está evaluando y siguiendo a pacientes con fibrosis quística. La charla de hoy va a estar basada en el tema transición, un tema sumamente importante, ver cómo los pacientes nos llegan, qué proceso hay que seguir en la transición y ver también cómo se puede mejorar este proceso que es esencial para que pacientes que son trasladados desde centros pediátricos lleguen de buena forma al centro de adultos, que en este caso es nuestro instituto. Doctora Paula Irazoki, por favor. Hola, buenas noches a todos. Les agradezco el interés por la charla, que en realidad vamos a tratar em, de, a ver, vamos a ver cómo lo hago. Compartir, parece que sale ahí. Eso. Y ya ahí ven todo, ¿no? Sí, se ve súper bien. Ya, perfecto. Ya, bueno, este es un tema súper interesante que hemos trabajado hace harto rato ya en el instituto. Hemos ido, yo creo que creciendo y aprendiendo de nuestra misma transición a lo largo de los años, y yo les voy a contar nuestra visión, la parte del médico de adulto, que es solo una parte muy pequeña en todo este proceso. Ya, ahí les voy a ir contando. Entonces, como introducción, podemos decir que la enfermedad de la fibrosis quística ha cambiado la perspectiva. Antes era una enfermedad letal y ahora se convirtió en una enfermedad crónica, y porque ha aumentado la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, entonces ahora tenemos mucha mayor proporción de pacientes adultos. Aquí vemos que el 2003 la mayoría de los pacientes eran pediátricos, y ya el 2011 se fue un poco equilibrando la balanza, y ya en el 2020 podemos ver que los adultos están casi igualando el número de niños que atendemos en el sistema público, ¿ya? Y esto se debe a muchas cosas, pues a los mejores tratamientos, a la mejor, en el fondo, soporte nutricional, a los antibióticos, al manejo de las complicaciones, a todo el apoyo y todo lo que han hecho los pediatras también a lo largo del tiempo. Que hace que estos pacientes lleguen a la adulta, lleguen mejor, etcétera. Y también al desarrollo de centros especializados. Eso también nos ha ayudado harto. La sobrevida ha aumentado harto en el mundo. Si bien en Chile todavía no tenemos datos así muy, muy buenos y muy recientes, yo creo que ya vamos sobre los 30 años en promedio, pero hasta el año 2020 eran 27 años. En Estados Unidos ya van en sobre 50. ¿Ya? Y esto ha ido cambiando también con los moduladores y los otros fármacos que se han ido agregando a la lista de tratamiento. ¿Ya? Entonces, vamos de lleno al tema. La transición, el objetivo de la transición es que este proceso prepare al paciente para transcurrir desde un entorno, entre comillas, lo puse protegido, porque así en el fondo lo sienten ellos, de la atención pediátrica a un funcionamiento que va a ser más autónomo y va a estar mucho más centrada en la atención solamente, o mucho más centrada solo en el paciente, ¿ya? Entonces, esta es es un proceso que se inicia en la etapa pediátrica, y después actuamos los dos juntos en un cierto momento, y ya después pasan a una atención en el lugar de adultos ya permanentemente, ¿ya? Y así es como lo vemos, pues, o sea, vemos que la atención de niños siempre está muy centrada en que las mamás están ahí presentes en el cuidado, los papás, cualquier cuidador, a veces es la abuela, dependiendo de cada escenario personal y familiar, pero siempre acompañando, cuidando, protegiendo, y es el cuidador el que tiene todo el peso de los tratamientos al paciente. Y después ya este es un adolescente que está hablando directamente con su médico. Y en esta etapa es la que tenemos que empezar a trabajar por la adolescencia, en la que tenemos que empezar a fomentar la autonomía del paciente, y es tarea de todos, es tarea del paciente, de los padres, de la familia y también del médico pediatra a cargo. Y nosotros ya entramos como en la etapa de recién conocer al paciente a los 17 años en general, ¿ya? Pero este proceso empieza antes, ¿ya? Entonces tenemos que hay puntos
críticos en la atención del paciente. Uno es el diagnóstico y otro está claro que es la transición al centro de adultos, ¿ya? Y que eso se tiene que concretar entre los 15 y los 21 años, está descrito. Nosotros lo hacemos a los 18, ya que es en el fondo lo que tenemos en el programa, ¿ya? Y bueno, ya cuando tenemos la enfermedad pulmonar avanzada también es otro punto crítico, pero aquí nos vamos a centrar en el tema de la transición. Como línea de tiempo podemos decir que entre los 14 y los 18 años el paciente empieza a procesar que tiene que irse recién al hospital de adultos y empieza el proceso. Y el proceso, el adolescente pasa como de una atención centrada en la familia a una atención, como les decía, centrada en el adulto, que participan los distintos integrantes de salud, los centros pediátricos y nosotros en la segunda parte como adultos en la preparación ya cuando el paciente ya está más o menos preparado a cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y a los 18 años se realiza la transferencia, que es cuando ya el paciente se cambia definitivamente del centro pediátrico al centro adulto. Entonces aquí vamos a ver primero esta línea que es de la persona que tiene fibrosis quística y vemos que los primeros en la etapa escolar el paciente depende absolutamente de sus cuidadores y ya a los 10-12 años empezamos a involucrarlos en sus terapias, en conocer el nombre de sus remedios, en saber identificar cómo es su enfermedad, cuáles son sus signos de alarma, etcétera. Y ya entre los 13 y 15 años los pacientes deberían empezar a gestionar algunos de sus medicamentos, algunos no sé, pues de su kine, del uso del flutter, por ejemplo, y ya a los 16, los 18 años, ellos ya deberían dirigir sus terapias y ya cuando son adultos, ya ellos tienen la autonomía y llevan todas sus terapias, ¿ya? Y por otro lado tenemos a los padres o a la madre o a la persona que le da las terapias, al inicio ofrece, enseña, después le ayuda al paciente a gestionar sus fármacos y ya entre los 13 y los 15 años el paciente, o sea, el papá o la mamá tiene que empezar a delegar estas terapias en el paciente y solamente a controlar, en el fondo a verificar que lo haya hecho y ya entre los 16 y los 18 años asistirlo si el paciente requiere mucha ayuda o en el fondo algún recuerdo, pero ya debe estar mucho más dirigido por el paciente y asistido por el padre, y ya en la etapa adulta solo apoyar, acompañar, ¿ya? Eh, entonces, esto es súper importante, que en el fondo es un proceso que se inicia desde pequeño, no es un proceso que tiene que ser brusco y un cambio tan importante solamente cuando el paciente llega o tengo que ir al hospital de adulto, entonces tengo que aprenderme todo en un año. No, la cosa es que hay que partir desde mucho, mucho antes, ¿ya? La educación tiene que ser continua y la participación del paciente y la familia y los médicos tiene que ser desde el inicio, ¿ya? Los adolescentes con fibrosis quística presentan muchos cambios emocionales y psicológicos y esto igual en el fondo es una etapa bien sensible para ellos. Entonces empieza la ansiedad, la depresión, la adherencia fluctuante, los pacientes empiezan a querer dejar algunas terapias, empezamos a hablar de temas que en la infancia no se hablan, como la sexualidad, como las adicciones. Entonces tiende a ser una época muy lábil del paciente y esto hay que tratarlo en el fondo en la edad pediátrica, partir hablando de estos temas en la edad pediátrica, ¿ya? También hay hartos cambios físicos en los pacientes, empieza a haber una alta demanda energética, mayor actividad, por ejemplo, si van al colegio, quieren participar en algún deporte, quieren hacer los bailes que se hacen en los colegios, algunos quieren trabajar, empieza a haber conciencia de las limitaciones físicas dependiendo de la gravedad del paciente, empiezan a aparecer caracteres sexuales, a veces más lento que sus pares, a veces a la par. Entonces, en el fondo hay que estar atento a todo esto como una persona habitual, digamos, ¿ya? Y a veces empiezan a aparecer algunas complicaciones como el neumotórax, la hemoptisis, que también complican al paciente. Esta es una infografía que aparece en una revista española y me pareció súper buena porque en el fondo empiezan a aparecer estos problemas que aparecen en todos los adolescentes normales. Hay un tema de imagen corporal, de que tengo una baja masa muscular, un bajo IMC a veces, y aquí tenemos como lo relata un paciente, que en el fondo él está
sus papás están muy preocupados de que él suba su IMC, que suba de peso, pero a él no le preocupa y le molesta que lo molesten tanto por el tema de que tiene que comer más. Entonces empiezan todas estas tensiones también en la casa, ¿cierto? También hay hartos problemas alimentarios en algunos pacientes, presentan distensión abdominal, a veces cambios como fluctúan el tamaño de su abdomen, o también hay pacientes que tienen un IMC alto, no necesariamente todos los pacientes son con un IMC bajo, ¿ya? Em, También empieza a aparecer esto de los dedos hipocráticos, que también alteran su percepción de su físico, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos que presenta el paciente que tiene FQ ya como adulto? Empieza a tener desafíos, tiene que convertirse en una persona independiente, funcionar ya como un adulto, pensar en una actividad laboral, pensar en actividades sociales fuera de su casa, en un ambiente protegido por sus papás. Empieza a pensar en una planificación familiar a veces, no necesariamente pensar en hijos, pero a veces en una pareja, en irse a vivir solo. Entonces a veces nos enfrentamos a todos estos cambios de golpe cuando se cambian al hospital de adultos y esto nunca ha sido conversado antes. Ya los pacientes tienen que conocer su propia historia de salud, tienen que empoderarse en el fondo de sus medicamentos, de sus complicaciones, de cuántas veces estuvo hospitalizado. A nosotros nos pasa mucho que cuando los vemos la primera vez en el hospital, el paciente no sabe nada. En el fondo todo lo responden los padres a los 17 años y en el fondo es un momento súper tardío para empezar a trabajar la autonomía, ¿ya? El adulto también está centrado, está pensando en su calidad de vida, a veces pensando en cosas como que quizás ve lejanamente, pero que ya dice, uy, soy adulto, entonces pienso que existe la palabra trasplante y también en una cosa más tardía como cuidados paliativos, ¿ya? Empiezan a aparecer algunas complicaciones como la diabetes asociada a la fibrosis quística, la enfermedad ósea, el abuso de algunas sustancias. Tenemos pacientes que fuman marihuana, que usan alcohol, empiezan a pensar en una planificación familiar, en la salud reproductiva. Tenemos varios problemas de salud mental y depresión, ansiedad en los pacientes y algunos también ya llegan a una enfermedad pulmonar avanzada y ya tenemos que hablar de trasplante y cuidados paliativos, ¿ya? Y en algunos pacientes incluso un cáncer, ¿ya? Una de las cosas que vemos también es la diabetes asociada a fibrosis quística y sus complicaciones. La prevalencia de la diabetes aumenta con la edad, es más o menos un 40% de los pacientes sobre 40 años, reduce la sobrevida y algunas complicaciones que van apareciendo en la edad adulta. Y tenemos altos índices de depresión y ansiedad en los pacientes con fibrosis quística. Este es un gran estudio que juntó 6.088 pacientes que tenían más de 12 años y vemos cómo los síntomas de ansiedad y de depresión son mucho más altos en la población de FQ que en la que no tiene fibrosis quística, 2 a 3 veces la prevalencia versus la población general. Y vemos cómo esta ansiedad es tan alta, por ejemplo, en las madres, en los padres, o sea, más incluso que en los pacientes mismos, ¿ya? Y la depresión también, mamá y papá con muchos síntomas y mucha carga en salud mental, ¿ya? Y uno de los mayores momentos que les genera ansiedad y depresión es la transición, es un momento difícil para ellos, ¿ya? Y los otros ahí que muestra la tabla, ¿ya? También empieza a aparecer la enfermedad ósea, hay una prevalencia más importante de osteoporosis, también empezamos recién a conversar de infertilidad en la transición. Esto también es algo que deberíamos estar hablando mucho antes, en el fondo, no como algo negativo, sino que como parte de la educación normal en el paciente con FQ que tiene que conocer su enfermedad, ¿ya? También empiezan a aparecer algunas neoplasias que aumentan sobre los 40 años, entonces eso no es tan relevante en esta etapa. Y la enfermedad hepática, ¿ya? Esto es lo que hemos hecho nosotros el año 2006. Teníamos traslado de los pacientes sobre los 18 años, entonces no había un proceso de transición. La enfermedad era de manejo pediátrico principalmente, el equipo adulto no estaba preparado para recibir a todos estos pacientes y había temor y desconfianza en los familiares y en los equipos pediátricos también, ¿ya? Pero esto ha ido cambiando con el tiempo. Nosotros el 2024 tenemos un equipo multidisciplinario y manejamos a hartos pacientes.
Entonces, esta es nuestra propuesta del manejo. Entre los 15 y los 16 años hay que preparar al paciente, la autoadministración de los fármacos, que las preguntas sean dirigidas al paciente y no a sus padres, como ¿tienes tos? Y que conteste la mamá. O ¿cómo te has sentido? Contesta el papá. Eso, la idea es que vayamos trabajando eso antes de que llegue el momento de cambiarse y sea un shock en el hospital de adultos, ¿ya? Y en algunos hospitales pediátricos se ha trabajado el ingreso del paciente solo en la primera etapa de la consulta y ya la segunda etapa ingresan al cuidador al papá o a la mamá. ¿Ya? Entre los 17 y 18 años se concertan al menos 2 visitas del paciente con sus cuidadores al centro de adultos, conocen a nuestro equipo, evaluamos el autocuidado, la adherencia, la independencia del paciente, y esto ahora lo estamos haciendo de manera tripartita. Está trabajando la enfermera de nuestro equipo, yo principalmente, pero el doctor Melo también ve algunos pacientes, sobre todo los que van más dirigidos al trasplante, y la psicóloga de nuestro equipo nos está apoyando también en el tema de la transición. Ya eso ha sido bastante bueno para todos, ya para los pacientes, para los padres y también para nosotros como equipo. Y ya a los 18 años se realiza la transferencia, ¿ya? Hay algunos centros que están enviando tarde a los pacientes y los han enviado sobre los 18 años y hemos tenido que hacer como una transferencia un poco más, una transición un poquito más abreviada, ¿ya? Y esto ha ido cambiando a lo largo de los años, pero tenemos pacientes que han llegado con algunos con BEF1 bajo y ha sido un poco tardía la transición, ¿ya? El año 2019, a modo de ejemplo, trasladamos 5 pacientes con un IMC promedio de 19, un BEF1 de 57%, la edad de promedio fue de 19 años, 4 hicieron transición y solo uno de estos 5 pacientes trabaja, ¿ya? El 23% de los pacientes que trasladamos tiene criterios de enfermedad pulmonar avanzada, ¿ya? Y el 70% de los pacientes solo completa la transición, así que aquí igual estamos al debe, más que nada porque los pediatras los han enviado o algunos pacientes vienen de otros centros, por ejemplo, de regiones y ellos a veces no pasan por este tema de la transición y solo van a evaluarse e ingresan rápidamente al hospital por enfermedad pulmonar avanzada. ¿Cuáles son nuestras principales barreras? La falta de interés de médicos adultos en algunos centros que no son Santiago generalmente, en otras áreas de Chile donde no hay médicos adultos que se hagan cargo del programa, la falta de comunicación entre el centro pediátrico y adulto también, las logísticas hospitalarias, que a veces la ubicación de los centros hospitalarios hace que la transición sea bien difícil, sobre todo los pacientes, como decía, de regiones. Los médicos de adulto en general tienen sobrecarga laboral y se dedican a otras enfermedades de mayor prevalencia y por eso hay poco también interés en esta enfermedad que es un poco más nueva en la etapa, o sea, en la etapa adulta. Em, en los centros de adultos también a veces nos falta el equipo multidisciplinario y también hay mucha resistencia del paciente y más que del paciente, de la familia. La mayoría de las veces nosotros preguntamos a la primera consulta al paciente si tiene algún problema o si tiene alguna idea de lo que va a significar este traslado y para ellos no es problema. En general, los papás son los que más temor tienen, ¿ya? Em, Ay, aquí no alcanzo a leer yo el título. A ver. Em, bueno, lo ideal, lo que tiene que tener un programa es un equipo multidisciplinario, una infraestructura ojalá adecuada, trabajar en conjunto con el equipo pediátrico, abordar la preocupación de las familias y de los pediatras también en la ansiedad de como de dejar ir a este paciente a un lugar donde ellos van a funcionar de manera más autónoma y para nosotros tenemos que verificar las metas que en la transición se hayan cumplido, que es la independencia y el autocuidado. Retroalimentar al centro pediátrico que cuando las metas no están cumplidas. Eso yo creo que a veces estamos al debe, no les decimos qué es lo que no se está logrando para que ellos tal vez puedan programar o planificar mejor eso, ¿ya? Eso, y informar también las fortalezas y debilidades de nuestros centros de adultos, ¿ya?
El proceso igual tiene que ser flexible según el caso. Por ejemplo, si hay un paciente que no está a veces tan preparado, a veces igual los pediatras lo dejan más tiempo que 18 años, y aunque no se puedan hospitalizar en su centro. Nuestro equipo está conformado, somos 3 neumólogos ahora, tenemos kinesiólogo, tenemos enfermera, aunque no es exclusiva solo para nuestro equipo, nutriólogo más nutricionista, tenemos un equipo de salud mental que está trabajando fuertemente ahora, apoyándonos a nosotros en todo, y el trabajo social que también ha sido súper bueno. Tenemos algunas unidades de apoyo como torrino, gastro, diabetes, cirugía de tórax, algunas unidades intervencional, por ejemplo, para el manejo de las hemoptisis, la unidad de trasplante, que en el fondo está centralizada en el hospital del tórax, y la broncoscopía, que también siempre está disponible, ¿ya? Entonces, como conclusión, la transición debe ser un proceso planificado que se inicie en la edad pediátrica. No, ojalá que en el fondo no nos veamos enfrentados a esta situación que les digo, que les comento yo de tener que trasladar al paciente sin que haya hecho este proceso y que no lo haya partido desde la edad pediátrica. Y debemos apoyarnos en todos los equipos de enfermería, de asistentes sociales, de salud mental, para que sea lo más armónico para nuestros pacientes y también para el equipo de salud. Ya, no sé si tienen preguntas o algo de... Paula, gracias por la charla. Quería un poco que dijeras cómo has visto tú los principales problemas que hemos tenido en el hospital en cuanto a la llegada de pacientes de hospitales pediátricos, qué cosas se pueden mejorar en el hospital, qué cosas sugiere a los hospitales pediátricos de mejorar también para que la llegada sea mucho mejor tanto para el paciente como para la familia, la recepción de estar en un hospital de adultos, que es distinta la atención. Sí, po. Bueno, yo creo que lo principal es hacer el proceso, o sea, partir el proceso antes de los 17 años, que es cuando ellos, tenemos que iniciar el proceso de transición al hospital. Esto tiene que partir antes, o sea, tiene que partir 15, 16 años hablando de sexualidad con el paciente, hablando de autonomía, hablando de autocuidado, del uso de sustancias, en el fondo haciendo ver que el paciente también está creciendo y que está en el fondo cambiando desde antes, desde el momento en que se trasladó al hospital de adultos, ¿ya? Porque eso pasa, que en el fondo llegan al hospital de adultos, el paciente se sienta, la mamá está al lado y al final la mamá cuenta todo o el papá cuenta todo y el paciente no sabe nada. Entonces esto tiene que partir antes, tiene que partir mucho antes de que lleguen a sentarse al hospital de adultos y sea un choque, un balde de agua fría para todos, para el paciente y para la familia. ¿Ya? Eso creo yo. Tal vez lo segundo es la asistencia a los pacientes, porque yo te diría que más o menos el 50% de las horas de transición se pierden. Los pacientes no llegan al control por diversos motivos y ya como que los dejan hasta el final, como 17 años, 6 meses y ahí aparecen, como como no sé, como cuando ya el proceso es un poco inminente, ya no, como que retrasan mucho la evaluación, siendo que ya tenían la hora antes, por ejemplo, ¿ya? Nosotros yo creo que probablemente tenemos que mejorar o sea, tratamos de ser lo más acogedores posible dentro de lo que puede ser un médico de adulto, pero tratamos de escuchar las inquietudes de los pacientes, de ver cuáles son sus miedos, cuáles son sus preguntas. O sea, la primera consulta es muy abierta y en general tiene mucho que ver con conocer al paciente, o sea, qué hace, qué estudia, cuáles son sus gustos, cómo es la dinámica familiar. También pedimos un informe social como para entender un poco la dinámica de la casa, porque en el fondo es un paciente nuevo que va a ser para nosotros para siempre, que se va a ir a atender con nosotros mucho tiempo. Entonces tenemos que conocer su ambiente también.
Y ahora yo creo que hemos mejorado harto al incluir al equipo de salud mental, o sea, que ya nos esté ayudando la psicóloga en las transiciones mismas, eso es un lujo, creo yo, o sea, que nos estén ayudando y ellos puedan, en el fondo, abordar en la parte de ansiedad de los padres, de ansiedad de los pacientes, a este cambio brusco, también es súper bueno para los pacientes y para nosotros. ¿Y qué cosas pueden mejorar? Como lo que decía yo, pues de ojalá preparar a los pacientes antes y que en el fondo cuando un pediatra tenga alguna duda o tenga alguna consulta o algún miedo, nos haga saber a nosotros para que nosotros también podamos explicar cómo funciona nuestro hospital, que en el fondo em, en nuestro equipo es bastante amigable, pienso yo, somos todos bastante abiertos y bien disponibles para los problemas de los pacientes. Eso. Yo creo que un punto muy positivo para nosotros es la incorporación del equipo de salud mental, o sea, nos va a permitir ver y evaluar cómo llegan los pacientes también, pues si con miedo, ansiedad, tú dices también, hay depresión a veces que no están tratadas, entonces yo creo que va a ser un plus en la evaluación de los pacientes. Vamos también a empezar con un cuestionario que nos permita también ver el tema de ansiedad y depresión en toda la población que estamos viendo en nuestro instituto. Y yo creo que también la incorporación de salud mental nos permite ver a pacientes que nos toca de repente ver que no tienen visión de futuro, o sea, por ejemplo, no terminan de estudiar, siendo que funcionalmente muchas veces tienen capacidad para tener una vida prácticamente normal, digamos. Sí. Entonces, en cuanto a formar pareja, estudiar, trabajar, y por lo tanto yo creo que eso no va a ayudar mucho el equipo de psicólogos, psiquiatras para manejar los pacientes. Sí, yo creo que eso ha ido cambiando harto también, como la visión de futuro de los pacientes ha cambiado en los últimos años. Yo pienso que cada vez menos llegan pacientes que en el fondo no han estudiado, no han ido al colegio. Por supuesto que hay algunos que han estado limitados por la parte física, pero hay algunos que estaban limitados por lo que dice ahí una pregunta del chat de la sobreprotección de los padres, y eso es súper complejo. Yo creo que ese es un tema que hay que trabajar desde la pediatría, porque no ya a los 16, 17 o 18 años cuando se trasladan a nuestro hospital, pienso que es tarde, o sea, llegamos tarde a fomentar el manejo del papá sobreprotector. Eso se tiene que tratar a los 12, 13 años del paciente cuando empieza las primeras discusiones del hijo adolescente, pienso yo. Entonces, claro, probablemente, eso no es parte del programa de fibrosis quística. Yo creo que ahí el paciente y los padres probablemente tienen que acercarse a la atención primaria y manejarlo como un tema en el fondo, de salud mental normal, o sea, o paralelo en el fondo, pienso yo. Es una de las preguntas que había en el chat que decía como qué estrategias tenemos nosotros, y la verdad que no tenemos la capacidad de atender a los padres de los pacientes de manera puntual o personal, digamos. Lo que pasa es que, sí, claro, si uno entiende que esto es un proceso, este Ujú. proceso debe empezar a los 10, 12 años, o sea, Claro, el paciente desde el inicio, exactamente. hace mucho tiempo, tiene que saber que en algún momento, o sea, se va a trasladar al hospital y por lo tanto esos miedos, temores y ese soporte tanto social como psicológico debiera partir también en la parte pediátrica, digamos. Entonces, porque a veces, claro, es difícil intervenir disfunciones familiares importantes, a veces que uno ve de pacientes que atendemos. También dice acá, una parte importante de la dificultad del paciente en tener su autonomía es la sobreprotección por parte de los padres. Y, claro, el apoyo psicológico directo, si hay apoyo psicológico directo a los cuidadores. Claro, eso debe partir desde el punto de vista pediátrico, pero también estamos tratando de ver cómo enfocar ese punto con el equipo de salud mental, porque finalmente estamos viendo estos pacientes. Sí, exactamente. Yo creo que o sea, se ha trabajado harto con los pacientes ahora en ese punto en el hospital. Yo creo que hemos tratado de manejarlo, y yo creo de verdad gran parte de la transición
que por lo menos yo he hecho, las primeras 2 consultas es calmar a los padres y bajarles la ansiedad y explicarles que no van a quedar abandonados, que van a tener una terapia efectiva, que la canasta sigue, que si ellos tienen alguna exacerbación se pueden comunicar con la enfermera, que nosotros le vamos a dar prioridad en la atención. Y eso en el fondo baja bastante su ansiedad, pero en el fondo también tienen mucho miedo de delegar en el paciente la autonomía porque tienen miedo a que ellos no cumplan. Entonces es una cosa difícil de manejar, pues, porque es una edad difícil, como todos los que les decía de los cambios, de aprender a ser adulto. Aprender a ser adulto nos costó a todos, imagínense además con un cuadro que han sido sobreprotegidos tanto tiempo. Entonces uno igual lo entiende, solo que hay que tratar de manejarlo desde antes, digamos. Y ahí la ILSE escribe, pues efectivamente lo que más falta en los equipos pediátricos es el manejo psicosocial. Claro, yo creo que es súper compleja esa parte. Bueno, igual nuestra asistente social nos ha ayudado harto también a ayudar a los pacientes a ver opciones a veces para trabajar, para sacar algún, por ejemplo, el carnet de discapacidad o alguna pensión cuando el paciente está muy limitado. Esas opciones que ya son como de los adultos, digamos, pero que recién se empiezan a conversar cuando los pacientes se trasladan. Bueno, de una de las charlas pendientes que probablemente va a ser la próxima es efectivamente eso, digamos, enfocarnos en qué beneficios sociales tienen los pacientes con fibrosis quística por su enfermedad, ¿ya? Y en cuanto a grado de discapacidad, bueno, ahí vamos a ver con la ciencia social, ver todo el tema y los beneficios que tienen también y los derechos. Súper bueno eso también, porque llegan, o sea, hay que informarles al final ahí en el hospital, y igual es súper bueno que tengan esa opción de acercarse al asistente social. No sé si hay más preguntas o comentarios. Bueno, la enfermera no pudo participar hoy día porque estaba con problemas de salud, así que me quedé hablando yo nomás hoy. Ya, pues, si no hay ninguna pregunta más, bueno, felicitarte, Paula, por la charla. Quedan 2 charlas, una de asistente social y otra de trasplante. Y avisar que están grabadas también en YouTube, aquí en el YouTube del hospital, en el canal de YouTube, por si acaso alguien las quiere ver después, las anteriores, que hay algunas, bueno, todas en general súper interesantes. Así que gracias por los que se unieron en esta noche y bueno, gracias, Paulita. Te pasaste. Ya pues, que estén bien todos, gracias por Muy bien. escucharme. Chao. Chao, chao.